Bueno, nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, se nos complicó con ese arranque de la segunda parte y luego nos quedamos con 10, que sinceramente hay muchos jugadores que no nos dimos cuenta, nosotros solo pensábamos en hacer las cosas bien e intentar rascar al menos ese punto. Sí que es verdad que vamos a intentar corregir errores porque seguro que hay errores y a partir de ahí sí que es verdad que sacamos ese punto y ya pensando en el siguiente partido en casa. Sí, es lo que te digo, nosotros sabemos que estamos atravesando por un momento tanto de resultados como de rendimiento, que estamos muy bien, estamos sacando buenos resultados. Sí que es verdad que, como te he dicho antes, tenemos que corregir algunos errores porque empezamos la segunda parte haciendo cosas que a lo mejor no debíamos o siendo muy previsibles y nada, eso, corregir errores y a partir de ahí todo lo que sea sumar de 3 en 3 será mucho mejor. Sí, nosotros estamos intentando que en casa sea nuestro fortín y sabemos que viene un muy buen equipo, sabemos que viene también en un buen momento, pero nosotros también tenemos nuestras cosas en casa, entonces intentaremos preparar esta semana ese partido, concentrados desde el minuto 1 e intentar dar una alegría a los nuestros. Para nosotros estar jugando delante de nuestra gente sí que es un plus y creo que se está notando a la hora de sacar los partidos en casa. Y nada, es eso, plantear el partido como uno más, sí que es verdad que viene un muy buen equipo y más que nunca prepararlo hasta el último detalle y con nuestra afición yo creo que siempre es un poquito más fácil sacar el partido hacia adelante y si conseguimos los 3 puntos que es lo que queremos, darles una alegría a ellos. No, la verdad que como te comenté la primera vez que hablamos, muy bien, el recibimiento fue espectacular y estos meses ha sido igual. Desde dentro tenemos una piña y se considera como una familia, estamos todos muy unidos, muy acordes y la verdad que está siendo muy fácil trabajar cerca de estos compañeros y creo que se está viendo reflejado tanto en resultados como en el día a día.